El microbioma intestinal o la combinación de bacterias que viven en el colon, además de ayudar a la digestión, está estrechamente relacionado con nuestro sistema inmunitario. Se cree que desempeña un papel en enfermedades como Parkinson, enfermedades cardíacas, cáncer, esclerosis múltiple, autismo, asma, alergias, artritis, depresión y hasta diabetes. Hoy veremos cómo funciona el colon, las alteraciones que pueden ocurrir en él y cómo devolverle el equilibrio a través de algunos alimentos y estrategias. Hola, soy Johanna Köhler, periodista e investigadora en salud, extriatleta y preparadora en varias disciplinas. Al llegar el alimento masticado al estómago, este los procesa y pasa al intestino delgado para que terminen de degradar proteínas y carbohidratos y se realice la absorción de nutrientes. Luego, pasa al intestino grueso, donde se absorbe el agua y se forman las heces. Pero si la absorción de nutrientes se hace en el intestino delgado, ¿por qué se le hace tanta propaganda a la salud del colon? Porque las bacterias del colon participan en el proceso digestivo al ayudar a producir micronutrientes como vitaminas y antioxidantes a partir de los alimentos que ingerimos y facilitar la digestión. Además, las bacterias del colon sintetizan ciertas vitaminas, protegen al cuerpo de microorganismos dañinos, procesan partículas de residuos alimenticios y mantienen el pH adecuado, conservando así la pared del colon y ayudándole a su función de barrera. A menudo le restamos importancia al colon hasta que aparece un problema, pero hay varias afecciones relacionadas con él que pueden tener efectos muy negativos en la salud digestiva. La diverticulosis o diverticulitis es una inflamación de pequeñas bolsas llamadas divertículos que se desarrollan en el revestimiento interno del colon y crecen a través de la capa muscular del mismo. La enfermedad de Crohn, por su parte, es una afección crónica que hace que se inflame el tubo digestivo. Aunque suele afectar el intestino delgado, también puede afectar el colon. La colitis ulcerativa causa inflamación en el recubrimiento interno del colon. La gravedad de la enfermedad puede depender de la parte del colon que esté afectada. Y el cáncer de colon se produce cuando las células del organismo crecen de forma descontrolada. En el momento del diagnóstico, el cáncer puede estar confinado en alguna zona localizada o crecer a través de la pared del colon. En algunos casos, el cáncer hasta puede extenderse a zonas distantes del cuerpo, como el hígado o los pulmones incluso. Cada persona es única e individual y asimismo su microbioma. La bacteria intestinal es extremadamente sensible y está influenciada por herencia, factores genéticos y alimentación. Es a través de la alimentación que usted puede hacer cambios significativos en el funcionamiento de su organismo y en el colon específicamente a través de nutrientes como el triptófano, cuya presencia en el organismo estimula la producción de la hormona serotonina, que es la que nos mantiene de buen humor. Asimismo, la producción de melatonina, que es la que proporciona un sueño reparador. La tiroxina, por su parte, se convierte en hormona dopamina, que es la que hace que tengamos iniciativa y motivación. Asimismo, en la hormona epinefrina, que nos hace tener el coraje de enfrentarnos al león o la fuerza para salir corriendo. El ácido 3-indoláctico es muy importante porque al llegar al intestino se convierte en ácido 3-indolpropiónico, que es uno de los antioxidantes más potentes del cuerpo. Un intestino saludable debe ser capaz de absorber estos nutrientes de los alimentos para que se puedan convertir en las hormonas y antioxidantes que necesitamos para mantener el equilibrio orgánico. ¿Y dónde encontramos ese equilibrio? En probióticos y prebióticos para empezar. Los probióticos son microorganismos vivos como bacterias o levaduras similares a los que viven en su tracto digestivo y les ayudan a sus bacterias intestinales a mantener un porcentaje mayoritario de bacterias buenas. Los prebióticos, por su parte, son organismos no vivos que se encuentran en los alimentos y que llegan al intestino grueso sin ser afectados por la digestión. Son fibras dietéticas y es de lo que se alimentan las bacterias buenas. Pero no se apoye totalmente en los suplementos probióticos, porque si come cosas que van a dañar el entorno en el que viven esos probióticos, no van a sobrevivir. Si desea tomar probióticos, hágalo, pero complemente con alimentos ricos en probióticos y prebióticos como los que acaba de ver.
Un estudio encontró que al entrar el azúcar en el organismo actúa como una especie de semáforo para que el cuerpo impida la función de las proteínas y permita la proliferación bacteriana, y de esta manera cambiando su microbioma. El gluten es indigerible y provoca inflamación del intestino incluso en personas que no son celíacas. Los endulzantes artificiales como sacarina, sucralosa y aspartame afectan la bacteria intestinal y provocan intolerancia a la glucosa, que es como una especie de prediabetes. Demasiada grasa cambia el equilibrio de las bacterias que digieren los carbohidratos, por lo que el intestino se vuelve menos eficiente para digerirlos y descomponer la energía con las bacterias intestinales. Lo mismo ocurre con la carne y con el alcohol. Al ayunar ocurre una elevación en la respuesta inmunológica en el colon que elimina patógenos, protege el recubrimiento de la mucosa intestinal y no deja que la bacteria se propague. En la caja del contenido de este video está el enlace al artículo completo donde encuentra un protocolo para romper su ayuno y cómo alimentarse para realzar la salud de su colon. Existe un sistema complejo de comunicación entre el cerebro y el intestino que garantiza la salud gastrointestinal, pero además que tenga múltiples efectos sobre el afecto, la motivación y las funciones cognitivas superiores. Se denomina eje cerebro-intestino. No me voy a extender aquí, pero es importante tomarse su tiempo para meditar o hacer ejercicios de respiración o por lo menos respetar su tiempo de descanso. Según la revista Fronteras de la Nutrición, el ejercicio moderado reduce la inflamación y la permeabilidad intestinal. Además, mejora la composición corporal, induce cambios positivos en la composición de la microbiota intestinal y en los metabolitos microbianos producidos en el tracto gastrointestinal. Diversifique sus alimentos, ya que el intestino puede verse afectado negativamente por comer demasiado de lo mismo y no variar sus alimentos en las comidas. Experimente con comidas nuevas, observe qué alimentos en el mercado están en cosecha y varíe según la temporada. Además, por estar en cosecha, es posible que estén a más barato precio. Les recuerdo la importancia de beber suficiente agua y filtrada para ayudar en la función de limpieza del intestino al eliminar residuos y toxinas, así como para facilitar la motilidad intestinal. Si le ha gustado el video, dele like y compártalo con personas a quienes les pueda ser útil esta información. Suscríbase a mi canal y toque la campanita para recibir notificaciones cada vez que haya algo nuevo que aprender en el arte de curarse. Hasta pronto.